fueron los marginados de la Grecia antigua, hasta que un hombre convirtió a su pueblo en un gran imperio. Alejandro fue uno de los comandantes más grandes de la historia y sabía perfectamente que estaba viviendo en una época de innovación en el modo de hacer la guerra. Alejandro el Grande usó la más avanzada tecnología de la época para conquistar otras civilizaciones y convertir a Egipto e India en nuevas colonias griegas. Los griegos habían conquistado todo el mundo conocido, de modo que transmitieron sus costumbres a las nuevas colonias porque pensaban que ese era el mejor modo de vivir para cualquier cultura. No hay reino sin su rey. Tras la inesperada muerte de Alejandro Magno, el imperio se derrumbó casi tan rápido como se había creado. La construcción de un imperio, la Grecia de Alejandro Magno. Año 404 a.C. Después de 27 años, una larga y sangrienta guerra toca a su fin. Atenas, con su poderosa armada derrotada, se ve forzada a rendirse ante su legendaria enemiga, Esparta. El general que estaba al mando de las tropas atenienses cometió un error irreparable que dio lugar a una batalla terrible y a la inevitable derrota de su ejército en Egospótamos. Durante las décadas sucesivas a la rendición de Atenas, Esparta y Tebas compitieron por conseguir el dominio de Grecia. Sin embargo, en el 359 a.C., un hombre de 23 años proveniente de la remota región de Macedonia se convirtió en rey y en solo 2 décadas consiguió cambiar la escena política griega. Era Filipo II. Macedonia era un estado peculiar. Por explicarlo con palabras sencillas, siempre había sido la dama de honor y nunca la novia. Tenía mucho potencial tanto en hombres como en recursos naturales, pero nunca había conseguido sobresalir. Los habitantes de las ciudades-estado consideraban que los macedonios eran un pueblo tribal y poco civilizado. Gracias a Filipo II, estos se convirtieron en menos de 20 años en la fuerza militar más temida y respetada de la historia de Grecia. Filipo levantó Macedonia sobre 2 frentes importantes, la diplomacia y la fuerza. Empezó creando alianzas con las ciudades-estado o polis vecinas, mientras que reinventaba la armada macedonia, creando soldados profesionales y altamente preparados para su misión. Sin embargo, la clave de este ejército profesional era el equipo de ingenieros que Filipo creó para diseñar y construir nuevas armas de guerra. Sus innovadores inventos cambiarían para siempre el modo de hacer la guerra y de ganarla. Los macedonios eran considerados griegos de segunda clase por los habitantes de las polis helenas. Provenían de una tribu que había estado en guerra contra los bárbaros durante tanto tiempo que ellos mismos eran considerados salvajes. Sin embargo, Filipo II no era un bárbaro, y si lo fue, fue seguramente el bárbaro más brillante de la historia. Hola, soy Peter Wheeler. El pilar de la estrategia militar de Filipo fue la combinación entre caballería e infantería, y la pieza fundamental de la infantería era una formación llamada falange, una formación de combate de infantería pesada que no podía ser igualada en fuerza por ningún otro ejército. La falange había formado parte de la estrategia militar griega durante siglos. Sin embargo, Filipo la iba a mejorar con un arma jamás vista en el campo de batalla. La innovación de Filipo consistió en cambiar la formación y en introducir una especie de lanza llamada sarisa, de modo que la falange era una especie de erizo invulnerable. La sarisa tenía una longitud de 4,20 metros y podía acabar con un soldado enemigo antes de que éste tuviera tiempo de desenvainar la espada. Básicamente colocaban la punta de la lanza contra el adversario para empujarle hacia atrás. Sería más o menos como cuando un niño intenta atacar a un adulto y éste le contiene simplemente poniéndole la mano en la frente mientras que sus pequeños puños intentan alcanzarle sin éxito. Esto es lo que hacía la infantería con la sarisa. Bien entrenados, disciplinados y con un armamento potente, los soldados macedonios encontraron en la falange una nueva forma de concepción de las tácticas de batalla.
Sin embargo, sería otro fruto de la ingeniería el que haría que la armada de Filipo fuera completamente invencible. Durante su historia militar anterior, los griegos nunca habían sido especialmente expertos en el asedio. Sin embargo, alrededor del año 400 a.C., el ejército griego sufrió un cambio radical. El arco y la flecha habían sido los instrumentos de batalla usados durante miles de años. Sin embargo, el poder del arco estaba condicionado por un soldado y la potencia de su brazo. Una de las primeras innovaciones de la Grecia antigua en el terreno militar fue un arma que aprovechaba toda la potencia del cuerpo humano en vez de usar solo los brazos. Las primeras armas de asedio que crearon los griegos eran esencialmente ballestas que ellos llamaban gastrafetes. Era un arma muy grande que tenía una parte en forma de U al final y que se colocaba haciendo presión sobre el abdomen. Entonces se tenía que echar hacia atrás el arco con las dos manos, haciendo presión contra el torso a la vez, para mantener la posición de tensado durante más tiempo. Las gastrafetes constituyeron una notable mejora sobre el arco. Sin embargo, para derrotar a las tropas enemigas, Filipo necesitaba armas mucho más poderosas. Para derrotar más eficazmente a sus enemigos, necesitaban desarrollar una nueva generación de armas, y así fue como nació la llamada catapulta de torsión. La catapulta de torsión se basaba en el almacenamiento de energía al ser torcida una madeja de tendones de animales, crin de caballo o incluso cabello de mujer. Al ser accionada, la energía acumulada por el proceso de torsión era liberada lanzando proyectiles de gran tamaño a mayor distancia. Los ingenieros griegos crearon un arma que actuaba como una ballesta montada sobre una plataforma. La llamaron oxibeles, más conocida como catapulta. En vez de utilizar la potencia del cuerpo humano, la torsión de la catapulta hacía que el artilugio almacenara una gran tensión. La catapulta permite que una gran cantidad de fuerza quede almacenada porque los tendones quieren deshacerse y liberar la tensión, pero están atrapados. Además, los griegos insertaron una barra que empujaban hacia atrás, lo que aumentaba la tensión ya alta de por sí. Y cuando soltaban la barra, el proyectil era lanzado con una fuerza y velocidad asombrosas si la comparamos con el arco. La distancia ya no protegía a los enemigos de una muerte rápida y sangrienta. Al dispararse, la catapulta podía atravesar la armadura de un enemigo desde una distancia de casi 400 metros. Lo curioso de la palabra catapulta es que significa que entra en la piel. Es una palabra que ha perdurado hasta nuestros días. Con sus nuevas armas de guerra, el ejército de Filipo era imparable contra las filas de las polis griegas. Hacia el 338 a.C., la victoria de Filipo sobre Atenas y Tebas le convirtió en el líder indiscutible de la antigua Grecia. Sin embargo, sería la actitud después de la batalla la que iba a caracterizar el dominio de los macedonios sobre las tierras que conquistaban a su paso, a pesar de su reputación de bárbaros. Filipo y su hijo Alejandro, que solo tenía 18 años, vencieron a los ejércitos aliados de Tebas y Atenas en la batalla de Queronea en el año 338 a.C. El rey macedonio fue protagonista de un acto sin precedentes. Dejó marchar a todos los atenienses a casa. Más tarde organizó un consejo en Corinto, al que invitó a representantes de todas las polis, porque quería revestir su poder de un manto de diplomacia, y les comunicó que podían relajarse, que las cosas iban a seguir igual que siempre. Filipo podía haber devastado el planeta como siglos más tarde haría Gengis Khan, y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Es necesario recordar que los griegos pensaban que los macedonios eran una tribu salvaje, y que los macedonios no es que tuvieran en gran estima a los griegos. Sin embargo, Filipo tenía en su cabeza el ideal heleno desde los tiempos en que estuvo en Tebas. Como rey, invitó a los filósofos y maestros más importantes para que se establecieran en Macedonia. Toda la corte hablaba el griego que se hablaba en Atenas. Filipo no pretendía destruir Grecia, quería ser parte de ella. Era como el marginado que se sienta al final de la clase y al que le gustaría formar parte del grupo de los alumnos populares, obviamente trasladado a otro nivel. Después de su triunfo y guiado por la sangre macedonia que corría por sus venas, Filipo se preparó para llevar a cabo su mayor ambición, invadir el imperio persa. Su deseo nunca se cumplió. Filipo encontraría su fin a manos de uno de sus hombres.
Justo antes de que diera comienzo su empresa conquistadora, organizó unos festejos públicos. Cuando caminaba al frente de su séquito para demostrar que no tenía a nadie a quien temer, uno de sus guardaespaldas lo apuñaló clavándole una daga en el pecho. El hombre que había hecho de Grecia un imperio moría a los 46 años de edad. ¿Fue un hecho aislado? ¿Un loco? ¿O existía un complot político? Nunca lo sabremos con certeza, porque mientras el guardaespaldas intentaba escapar, fue asesinado por la guardia de Filipo. El sueño de conquistar el imperio persa no terminaría con la muerte del rey, sino que cobraría aún más fuerza con la aparición en la escena de su hijo, un joven de 20 años llamado Alejandro. Sería Alejandro quien usara el ejército, la tecnología y los ingenieros de su padre para superar con creces las ansias conquistadoras de Filipo, transformando el mundo conocido en un solo imperio, el Imperio griego. En solo 20 años, Filipo II había convertido al pueblo macedonio en un poderoso ejército. Atenas, con su poderosa armada derrotada, se ve forzada a rendirse ante su legendaria enemiga, Esparta. El general que estaba al mando de las tropas atenienses cometió un error irreparable que dio lugar a una batalla terrible y a la inevitable derrota de su ejército en Egospótamos. Durante las décadas fueron los marginados de la Grecia antigua, hasta que un hombre convirtió a su pueblo en un gran imperio. Alejandro fue uno de los comandantes más grandes de la historia y sabía perfectamente que estaba viviendo en una época de innovación en el modo de hacer la guerra. Alejandro el Grande usó la masa Van Rumbo casi tan rápido como se había creado. La construcción de un imperio, la Grecia de Alejandro Magno. Año 404 a.C. Después de 27 años, una larga y sangrienta guerra toca a su fin. Sucesivas a la rendición de Atenas, Esparta y Tebas compitieron por conseguir el dominio de Grecia. Sin embargo, en el 359 a.C., un hombre de 23 años proveniente de la remota región de Macedonia se convirtió en rey y en solo 2 décadas consiguió cambiar la escena política griega. Era Filipo II. Avanzada tecnología de la época para conquistar otras civilizaciones y convertir a Egipto e India en nuevas colonias griegas. Los griegos habían conquistado todo el mundo conocido, de modo que transmitieron sus costumbres a las nuevas colonias porque pensaban que ese era el mejor modo de vivir para cualquier cultura. No hay reino sin su rey. Tras la inesperada muerte de Alejandro Magno, el imperio se derrumbó.